Buenos días a los que no saludé, ¿no es cierto? Y es un gusto estar acá con tantos amigos, ¿no es cierto?, en este encuentro. Bueno, 20 minutos en tema elección de Trump, proyección, etcétera. Voy a hacer un poco sintético, ¿no es cierto? Y bueno, voy a decir cómo veo las cosas. No significa que sea como yo querría que fueran las cosas. ¿No es cierto? A ver, 8 años atrás, 2016, año clave en la crisis de la cultura política del mundo occidental. 2 hechos: referéndum del Brexit y triunfo de Trump en Estados Unidos. Las 2 cosas ocurrieron el mismo año. Para mí eso fue un tema fundamental, porque la cultura política populista hasta ese momento no había entrado en la cultura anglosajona. Latinos, germanos, eslavos, sí. En Occidente habían tenido golpes, dictaduras, totalitarismo, etc. Pero no los anglosajones. Y los anglosajones, históricamente, desde fines del siglo XIX, han jugado un papel muy importante. Han sido el factor de equilibrio en el mundo. El principio del siglo XIX lo pararon Napoleón. Primera guerra a los imperios centrales. Segunda guerra a los totalitarismos europeos. Después al comunismo, a la Unión Soviética y al terrorismo fundamentalista extremo en la primera década de este siglo. Y eso se articuló alrededor de, ¿no es cierto?, los anglosajones. Ahora, nunca habían tenido la cultura política populista. Ahora sí. Yo marco eso, el 2016, Brexit primero, Trump después. Bueno, y algunos lo pueden llamar antipolítica, distintas denominaciones, pero yo creo que es el punto. Y bueno, yo podría decir, bueno, seamos simples, Trump va a controlar las 2 cámaras del Parlamento, especialmente el Senado, que es más importante porque requiere mayorías especiales para determinadas cosas, mayoría de los estados, y la Corte. Tema que, no sé, y acá hay un cambio importante. La Corte, primero, los demócratas cometen lo que fue un gran error. Bajaron la cantidad necesaria de senadores para designar los miembros de la Corte, creyendo que lo iban a usar ellos, después que a Obama se le había trabado las cosas. Bueno, lo sacaron y no lo usaron ellos, porque la política es cambiante y a la ingeniería electoral se lo suele comer al ingeniero, ¿no es cierto? Bueno, Trump ocupó las 2 vacantes. Hoy la Corte está 6-3. En términos, digamos, ideológicos, ¿no es cierto? 6 conservadores y 3 libres, como dice allá. En los próximos 4 años seguramente van a quedar 9-2. Porque 7-2, miren el punto. Bueno, esta es una acumulación de poder. Me parece que desde el segundo Roosevelt en Estados Unidos no se veía. Pero yo diría hasta acá, esto puede ser el populismo de derecha penetró en la cultura política anglosajona y Trump es consecuencia de eso. Pero creo que hay algo más amplio y profundo en esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la crisis de la democracia en el mundo occidental. Es decir, hay un malestar de la gente con la política, ¿no es cierto? En general se dice que es consecuencia de desigualdad social. Bueno, y acá se está gestando un proceso de cambio. ¿Cuál es? Yo le diría que, para mí,
es mucho más importante políticamente Elon Musk que Donald Trump. Mucho más políticamente, ¿no es cierto? Trump es un hombre que tiene 78 años, Musk es un hombre que tiene 54, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay allí? Un pensamiento que dice, bueno, en la política esto no funciona porque hace 2 siglos y medio el mismo sistema que viene de la Revolución Americana y la Revolución Francesa, han pasado 2 siglos y medio, sigue siendo lo político todo igual y la vida cotidiana ha cambiado totalmente. Entonces hay que conectar el sistema político con la tecnología. Bueno, podrá parecer un disparate, no disparate, pero es un tema que es necesario discutir, ¿no es cierto? Por un tema en el cual hay una cierta negación a discutirlo, porque hay una idea que discutir el funcionamiento de la democracia es discutir la existencia de la democracia. Ahora, además es el hombre más rico del mundo, ha jugado, ¿no es cierto?, se fue evidente ayer, un rol muy importante alrededor de Trump, ¿no es cierto? Y creo que es mucho más importante en todo este movimiento político, sí, más que Trump. En julio Trump dijo, bueno, mi nave espacial o una nave espacial va a aterrizar en Marte. Yo le voy a mandar y llega a Marte. Ahí adelantó 10 años los tiempos de la NASA. 2030 va a llegar, ¿no es cierto?, el astronauta y va a volver. Después de ahí vamos a iniciar la construcción de una ciudad en Marte, alrededor del 2040, ¿no es cierto? Y bueno, esa ciudad tiene que ser autosustentable y ahí la humanidad pasa a ser interplanetaria. Dice, este tipo está... No está. Ese es un plan de expansión de los Estados Unidos, porque ¿qué le pasa? El Estado norteamericano ha encontrado una forma de tomar riesgos a bajo costo. Si Trump, ¿no es cierto? Si Musk tiene 9 fracasos para llegar al cohete reutilizable, es un empresario cabeza dura. La NASA tiene un fracaso, es un fracaso político, ¿no es cierto? En este tema. Bueno, pero además, Musk tiene Starlink, los satélites, Neuralink, el chip en el cerebro, ¿no es cierto? Bueno, más abajo, Tesla, X, ¿no es cierto? Bueno, los satélites, Boring Company, los túneles bajo las ciudades para solucionar, y una serie de iniciativas novedosas, empujadoras, y acá está la cuestión, ¿no es cierto? El punto central de SpaceX y la carrera, ¿no es cierto?, y la carrera espacial en ese momento. Y aquí aparece otro tema, ¿no es cierto?, que es Estados Unidos en todo este juego. Porque más, mi opinión, es un gran socio que ha encontrado Estados Unidos para expandirse a menor costo económico y menor riesgo político en este momento. Y bueno, y cuando Obama, 2014, el Congreso sancionó una ley en Estados Unidos que dice que Estados Unidos reconoce el derecho de propiedad a ciudadanos y empresas estadounidenses de lo que se apropien en el espacio, de lo que se apropien. 2019, Trump ya presidente, crea la 5ª fuerza militar estadounidense, la Fuerza Espacial. Tiene las 3 tradicionales, tienen los Marines, que es una fuerza, y ahora tienen, desde el 19, la fuerza espacial. Claro, si yo voy a reconocer derechos, tengo que tener la fuerza para hacerlo cumplir.
¿no es cierto?, desde ese punto de vista. Es decir, bueno, acá yo creo que está el tema importante. ¿Cómo se conecta esto con la política? Bueno, Trump fue el presidente que creó la Fuerza Aeroespacial, que es el instrumento. Bueno, acá es donde viene, yo creo, el punto central. ¿Qué es lo que le pasa a la izquierda o al progresismo? Está peleado con la tecnología. Son opuestos a la tecnología. A esto ellos lo llaman, ¿no es cierto?, el tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo son grandes empresarios del campo tecnológico que ellos piensan dominar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La izquierda está sin programa de futuro, sin ideas de futuro para enfrentar a esta nueva derecha, ¿no es cierto? La izquierda está defendiendo el statu quo, que las cosas no cambian. Y entonces aquí es lo que se produce. Bueno, creo que Trump es un capítulo de esto. Trump es un capítulo de esto, más o menos, ¿no es cierto?, importante. Pero ese es el punto. Entonces yo puedo hoy sumar la cantidad de senadores, representantes. El triunfo de Trump ha sido aplastante, ¿no es cierto?, porque si tomamos los 7 swing states que iban a definir, Trump ganó en los 7. 7 swing states van a definir, Trump ganó en los 7. ¿No es cierto? Lo cual el triunfo ha sido muy extendido. Ahora, vuelvo al punto. Ustedes me dicen, ¿cuál es la persona más importante en el equipo de Trump? Es más, pero con una posición, yo diría, muy relevante en este sentido. Bueno, para ir cerrando mi comentario, que no tiene que pasar de 20 minutos. ¿Qué va a hacer Trump? Lo mismo de siempre. Los líderes políticos cambian de ideología, no cambian de personalidad, que es el punto. ¿Trump se va a moderar? No. Va a seguir diciendo como es. Después, políticamente, podrá alguna cosa de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál es la visión de Trump en relaciones internacionales? Que estamos en un momento de... Bueno, muy sencillo. Lo multinacional se terminó. Las Naciones Unidas han demostrado su rotundo y constante fracaso. La FAO no sirve para nada. El Fondo Monetario Mundial tampoco. Tenemos que ir al mundo de los líderes. ¿Qué voy a hacer yo? Me iba a sentar con Putin, me iba a sentar con Xi, me iba a sentar con Modi, con Erdogan o quien lo suceda, con el príncipe Salmán de Arabia Saudita, y ahí vamos a gestar los acuerdos que en esos organismos multinacionales se ha hecho imposible que funcione. Y él va a ir en esa dirección. En parte el mandato anterior ya lo hizo. Él hasta intentó negociar con el dictador de Corea del Norte, ¿no es cierto? Y bueno, yo diría que en este escenario es un escenario donde claramente no está Europa en la agenda de Trump. No está Europa en la agenda de Trump. Ese es el punto. Bueno, y este es el camino, yo digo, que él va a tomar. Último punto. ¿Qué va a hacer Trump con las guerras? ¿Qué va a hacer Trump con las guerras? Bueno, la va a tratar de cerrar. La va a tratar de cerrar. Y eso no, por un principio práctico. Estados Unidos no puede mantener 3 guerras al mismo tiempo. No puede mantener 3 guerras, y esto ya es histórico. Es decir, sostener. El que maneja esto mucho es el vicepresidente de Trump, Vance. No puede sostener.
¿Cuál es la primera que vamos a cerrar? La de Europa. La de Europa. Los europeos no quieren pagar por su defensa. Hay 10 países de la OTAN que no cumplen el compromiso asumido en 2014 de destinar el 2% de su PBI a defensa. Bueno, es un compromiso firmado que no lo cumple. Y no cumplirlo a esta altura, que ha dicho Trump, al que no cumple no le extiendo el artículo 5º de la OTAN, que es la defensa común de todos al que es atacado. Dice, no, los que no he firmado no van a tener esa protección. ¿No es cierto? Ese es el punto. Va a tratar de buscar una solución para Taiwán. Trump dice que, ¿no es cierto?, Taiwán le cuesta a Estados Unidos mucha plata y que Taiwán tiene que contribuir a ese gasto. Y esto se encaja con los temas, ¿no es cierto?, de la política interna, en qué gastamos el dinero, en qué no gastamos el dinero. ¿Estamos bien? Yo, sí. Bueno, termino con esto. Alguno dirá, ¿y esto a la Argentina qué le influye? Bueno, hay una coyuntura política, ¿no es cierto? Un presidente que tiene buena relación con Trump, pero que tiene mejor relación con Massa. Es decir, el presidente Milei se ha reunido con Trump 1 hora 30 en su vida. Perdón, 1 minuto 30. Fue el minuto 30 cuando fue a saludarlo, 1 minuto 30. Con Massa se ha reunido 6 veces en este momento. ¿Qué es lo que más ve en Milei? Él lo considera el primer líder político de la tecnopolítica. El primer líder político que emerge de ese fenómeno de transformación que le ve. Muchas gracias. Rosendo, gracias.